Hola, bueno, en proyecto de vinculación es una actividad de formación, ¿no? Mi tema es el ciberacoso escolar y académico. Mi nombre es Sergio Ronald Sillán Mejía. Comencemos con la introducción. El ciberacoso como método genérico de violencia hacia otras personas dentro de la red se ha convertido en uno de los principales y mayores riesgos para todos los jóvenes e inexpertos del entorno cibernético en el siglo XXI, con múltiples variantes, entre las que destacan el ciberbullying y la ciberviolencia de género. Ha pasado a ser uno de los principales peligros que se dan dentro del espacio digital, a la par de otros problemas en este entorno, como la descarga ilegal de contenido multimedia. Y algo preocupante, que las cifras de menores que han sufrido este tipo de agresiones en Internet resultan muy elevadas. En este caso, hablemos del desarrollo en su conceptualización general. El ciberacoso implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como plataforma de una conducta intencional repetida y hostil de un individuo o de un grupo para hacer daño a otros. También, por ejemplo, en este caso, difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales, enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona o a través de cuentas falsas. Y para todo esto tenemos un artículo que nos respalda, en este caso una ley que nos respalda, nos cuida, por ejemplo, el derecho de protección, artículo 52. ¿Qué dice este artículo? Este, el artículo 52, prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. En este caso, aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un niño, niña o adolescente menor, eh, sin la autorización de su representante legal, quien solo la dará si no lesiona los derechos de su representado. Entonces, como podemos ver, tenemos una ley que nos respalda. El problema también surge debido al encierro, ahora que estamos en pandemia. El encierro también, que estamos expuestos a mucho estrés y más probable que los jóvenes se vuelvan más hostiles en sus interacciones en línea, incluso con sus amigos. Otra razón por la que ha aumentado el acoso en línea es por la gente, también porque la gente está aburrida muchas veces. Y aquí también tenemos otro grupo de atención, derechos de las personas y grupo de atención prioritaria. Artículo 35, que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo. Entonces, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Entonces, debemos tomar en cuenta cómo podemos ayudar a un alumno que sufre de bullying en línea. Es importante que los tranquilicemos, asegurándoles que no serán castigados por hacer este tipo de denuncias y que no se les retirarán sus dispositivos. Más en esta época donde el Internet y las redes son su única ventana de socialización con sus amigos y acceso a la educación. Para esto también tenemos a la sección quinta, niños y niñas y adolescentes, artículo 44, que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria
el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los demás, sobre las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades potencializadas y aspiraciones. Entonces, como vemos, tenemos una ley que nos ampara y debemos prevenir a los más jóvenes, a los más vulnerables. Conducta. Las investigaciones permiten saber las influencias que posee el ciberbullying en las habilidades sociales, ya que esto figura un problema serio, latente dentro de los centros educativos, afectando notablemente su salud emocional. Y esto va en crecimiento por falta de conocimiento de los padres y cómo evitarlos. Incluso el discurso de odio entre niños y adolescentes aumentó un 70% desde que los estudiantes comenzaron las clases en línea, señala un estudio. Tipo de habilidades sociales. En psicología, el término agresión o violencia se refiere a una variedad de comportamientos que pueden provocar daños físicos y psicológicos hacia sí mismo y a otros, así como a objetos en el entorno. Puede ser un signo de un trastorno de salud mental subyacente entre un trastorno por uso de sustancias o un trastorno médico. En este caso, si está siendo víctima, como dice, estoy siendo víctima de ciberacoso, pero tengo miedo de contarle a mis padres, ¿cómo debería serlo? No puede ser exactamente a tu padre o a tu madre, pero alguien que tengas de confianza, un adulto que te pueda ayudar, que tengan esa conexión, que le puedas contar sobre tu problema. O en este caso, los padres, tratar de ganarse la confianza de sus hijos para que ellos no tengan temor cuando estén pasando en una situación como esta. También es importante tener en cuenta que los padres deben capacitarse. ¿Por qué? Aquí, como vemos en la imagen, dice, mamá, estoy sufriendo ciberacoso otra vez. ¿Qué le responde? Solo tienes que apagar el ordenador e ignorarlo, cuando muchos sabemos que no es así. Y esto te viene a afectar desde la parte emocional hasta la física muchas veces. Y es que, como indica el problema, en la actualidad el desarrollo de la tecnología y el Internet han traído consigo múltiples ventajas. No obstante, el inadecuado manejo de estas herramientas han dado lugar a problemas en el entorno social. El ciberbullying es considerado como una problemática latente en diversos centros educativos. En este caso, la situación de acoso escolar. Al menos 4 actos violentos del mismo tipo en el último trimestre. Hablando a nivel nacional, el acoso escolar afecta al 23% de estudiantes entre 11 y 18 años. Es decir, que 1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima de un acto violento de manera reiterativa. Las principales formas en orden de prevalencia son insultos, rumores, sustracción de pertenencias, ciberacoso y golpes. Como ejemplo, en la Amazonía, el 27%, en la costa, el 26%. El acoso escolar afecta más que en la sierra, 20%. En las redes sociales, la base de nuestro comportamiento en ella, hoy en día las redes sociales se encunan presentes en nuestra vida, de forma que el individuo publica casi todo lo que hace, esperando aprobación por parte de su comunidad. El comportamiento en sí varía mucho acorde a la persona de la que se está hablando. Sin embargo, el comportamiento es uno de los factores que se ve influenciado por otras personas. Esto lo pudimos constatar en la encuesta realizada sobre la influencia de comportamientos por redes sociales, en la que el 56.6% de los encuestados consideró a ciencia cierta que su comportamiento sí se veía afectado por el contenido publicado en las redes sociales. También otro problema, la intoxicación de la información por sobreabundancia. Es la fórmula de intoxicación intelectual producida por un exceso de información que paradójicamente no ayuda, sino distorsiona. Aquí tenemos un ejemplo, el ciberacoso escolar y académico. En este caso viene a afectarles también a los estudiantes. Por ejemplo, en este caso el masacre en Nueva Zelanda, que un muchacho
provocó la muerte de al menos 50 personas y causando heridas graves. Y esto fue subido a la red social Facebook, que muchos de los usuarios vieron pensando que se trataba de algún tipo de juego, por lo que cómo cambiaba de armas, y esto tiene mucha coincidencia con los juegos que hoy en día juegan muchos de nuestros hijos, primos, amigos, niños. Entonces, imagínense cómo afectaría psicológicamente a un niño ver en la realidad, o sea, cómo otra persona hace este tipo de situaciones. O sea, más que todo en la parte psicológica. Por eso nosotros debemos capacitarnos para saber, para poder evitar y ayudar a nuestros seres queridos cuando pasen algún tipo de situaciones. O incluso detectar cuando ellos tengan algún problema o algún inicio de, de violencia o ese tipo de cosas. También tenemos otro, La Ballena Azul, que es un juego que realmente se viralizó, un juego suicida. Entonces, pero en este también tenemos un respaldo. Tenemos en la instigación suicidio, artículo 154.1, que dice, a ver, 154.1. Dice, la instigación al suicidio será sancionada con pena privativa a la libertad de 1 a 3 años a la persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente a una persona a que se provoque daño a sí misma o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos que denunciar este tipo de cosas y debemos estar atentos y precavidos a cualquier señal que nuestros niños, primos, familiares, incluso adultos, se vean afectados por estas personas que lo único que tratan de hacer es daño. Bueno, hasta aquí mi presentación. Que tengan un excelente día. Hasta luego.